Buenas, me presento, soy Jorge Araya y junto con mi compañero Benjamín Olivares y Vicente Astudillo vamos a presentar el trabajo del Control 1 que se basó en el diseño de control para la máquina de corriente continua. Bueno, aquí tenemos un poco el índice, que sería la introducción y el contexto del trabajo, una revisión bibliográfica, el diseño del sistema de control y análisis de las sensibilidades. Bueno, como introducción, los sistemas de accionamiento eléctrico son fundamentales en la industria, desde la minería hasta la tracción ferroviaria. A pesar del auge que se ha generado por la corriente alterna, la máquina CC sigue siendo vital debido a su modelo de control desacoplado natural. Y el objetivo más que nada de este proyecto es un diseño de modelación, simulación de un sistema de control para una máquina CC de IAGP, y utilizamos una topología en cascada para realizarlo. Bueno, aquí tenemos un poco el principio de la máquina, que vendría siendo las leyes fundamentales, que vendría siendo la ley de Lorentz, que se basa en la interacción entre la corriente de armadura y el campo magnético. Esto genera una fuerza tangencial. También tenemos el torque, que permite la conversión de energía eléctrica a energía mecánica básicamente, y la fuerza contraelectromotriz, que es proporcional a la velocidad angular y al flujo. Y aquí tenemos una fórmula para la fuerza contraelectromotriz. Bueno, en este trabajo se utilizó un convertidor Chopper clase E, que esto permite una operación en 4 cuadrantes y corresponde a un puente H completo, con 4 interruptores, que vendrían siendo estos de aquí, y 4 diodos antiparalelos. Esta topología permite invertir tanto la tensión aplicada al motor como la corriente. ¿Y esto qué significa? Una motorización en ambos sentidos y un frenado regenerativo también en ambos sentidos. Esto también corresponde al requisito que tuvimos que necesitar en el sistema de poder acelerar y frenar sin limitaciones de dirección. La modulación utilizada en este trabajo es de PWM bipolar, donde se activan las partes diagonales del puente, que vendría siendo este con este, y después se activa este y este. ¿Qué significa esto? Permite una inversión rápida de la tensión promedio que se entrega al motor y mantiene la continuidad de corriente, gracias a que hay diodos que se liberan y otros que se activan. De esta forma, ¿qué significa? Que la energía puede fluir de la fuente al motor y desde el motor de regreso al bus, según el cuadrante en el que se opere. La estrategia de control anidado. Bueno, en el control es un sistema de cascada o anidado para este caso, compuesto por lazos jerárquicos, y cada uno tiene distintas velocidades de respuesta. El lazo interno es el más rápido porque debe reaccionar ante variaciones eléctricas muy bruscas, y la función principal que tiene este es regular la corriente para mantener el par del motor exactamente hasta el valor que la referencia solicita. Después tenemos el lazo externo, lento, que es el control de velocidad. Este lazo es más lento y genera como salida de referencia de corriente para el lazo interno. Al separar ambos lazos se obtiene una regulación precisa, sin comprometer la estabilidad del sistema. Y al final tenemos el lazo de corriente de campo, que es aún mucho más lento y permite ajustar el flujo del motor para las distintas zonas en las que va a operar la máquina, incluyendo debilitamiento de campo, y cuando se requiere extender la velocidad, mantiene una potencia constante. Todos los reguladores PI también deben estar configurados con un saturador de salida y un anti-wind-up y un ajuste de ganancia que respete la jerarquía entre las velocidades. Bueno, aquí tenemos algunas aplicaciones de estas máquinas en accionamiento. Las máquinas de corriente continua mantienen múltiples sistemas que tanto requieren un control preciso de par y de velocidad. En baja potencia se emplean en casos de mecatrónica y con demanda de regulación fina, que vendrían siendo, por ejemplo, el limpio parabrisas o este motor pequeño. Y también en potencias intermedias y altas siguen siendo utilizadas también, pero requieren una dinámica estable, buena respuesta contra variaciones de carga, facilidad de control y mediante básicamente los convertidores CC. Esto aquí, por ejemplo, tenemos
eh, una grúa portuaria de alta potencia y también estas que son trenes laminados de acero. También tenemos la tecnología brushless, que también se dice PLDC, que es una máquina sin escobillas y prácticamente se ha consolidado en el mercado debido a su mayor eficiencia y menor mantención. Y también ofrece un excelente comportamiento entre variaciones. Y está prácticamente integrado, por ejemplo, aquí en los drones, en los autos eléctricos y en todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí tenemos los tipos de cargas mecánicas que para seleccionar y ajustar correctamente el accionamiento de la máquina hay que identificar este tipo de carga y su relación. Las principales que tenemos es el torque constante, que se mantiene prácticamente independiente de la velocidad. Tenemos el torque proporcional a la velocidad, típico cuando la fricción viscosa domina. Tenemos un torque proporcional o torque al cuadrado de la velocidad o torque cuadrático, que es donde las cargas, el esfuerzo aumenta de forma no lineal debido a la aceleración. Y tenemos también la potencia constante, que es donde el torque disminuye a medida que la velocidad aumenta. Estas cuatro clasificaciones básicamente permiten ajustar los límites entre corriente, la estrategia de control de velocidad que se va a aplicar y el perfil de referencia. Y básicamente, por resumir, todo el diseño que se va a aplicar. Pues continuando con lo que dijo mi compañero Jorge Araya, bueno, pasamos al planteamiento del problema, que bueno, este es un control de una máquina de corriente continua con chopper con 4 cuadrantes. Bueno, en el esquema, bueno, tenemos, en la topología tenemos el VDS, que es el voltaje de entrada, que bueno, sería 1750 volts. Este voltaje es 3 veces mayor el voltaje de armadura. El tipo de convertidor que se usó para este caso, bueno, es un BOST, un chopper de 4 cuadrantes de la clase E para trabajar en los 4 cuadrantes. Y bueno, esta configuración es necesaria porque la aplicación requiere de control total de movimiento y esta configuración nos permite una aceleración frenada en ambos sentidos de giro. Ya que bueno, este convertidor y yendo más a fondo nos permite que tanto la corriente armadura como el voltaje de armadura sean positivos o negativos independientes entre sí. Bueno, en criterio de diseño el voltaje VDS tiene que ser mayor al voltaje de armadura, ya que tener un voltaje de fuente mucho mayor que la fuente del motor nos permite inyectar cambios de corriente muy rápidos y bueno, eso es una ventaja para el esquema de diseño. Bueno, acá tenemos los parámetros de la máquina, que con esto los obtuvimos de la parte de Simulink, del motor de corriente continua, y bueno, escogimos valores de potencia de DHP, voltaje de armadura de 500 volt, velocidad nominal de 1750 RPM y un voltaje de campo de 300 volt. Bueno, después pasamos a la parte del diseño del sistema de control. Bueno, acá tenemos un lazo de control en cascada y bueno, y tenemos un lazo aislado que es de campo. Bueno, para el sistema en cascada se tiene un lazo externo que es el que regula la velocidad y su salida se convierte en la referencia para el lazo interno que regula la corriente de armadura. Bueno, acá bueno, tenemos las dos plantas y bueno, acá tenemos los controladores. Bueno, después más adelante se separan las dinámicas y esto es porque la parte eléctrica es mucho más rápida que la parte mecánica, que es la velocidad. Y bueno, esta ventaja de separar las dinámicas, bueno, el tema del diseño y control en Simulink, bueno, nos permite que si es que controlamos la corriente directamente del lazo interno, podemos poner un saturador o un limitador en la referencia. Esto evita ante un arranque brusco que el motor pida una corriente infinita y queme la electrónica del sistema.
Ahora, si controlamos solamente voltaje directo, no podríamos limitar la corriente con precisión. Bueno, después de este lazo, bueno, tenemos la velocidad y bueno, se retroalimenta y eh, aquí se crea un error y el controlador lo intenta, controlador toma ese error, hace, toma esa referencia y es el error. Y eso sería para el tema del lazo de control de cascada. Y bueno, después pasamos para el lazo de corrientes, que es lo que dije anteriormente, que se separan en esta dinámica. Y bueno, aquí está el lazo de corriente armadura, eh, que bueno, se compara la corriente de armadura de referencia y la real, la que está pasando. Y bueno, se agrega un sumatorio y luego se agrega la parte que controla el error KP y la parte que controla el error KI, que bueno, sería la parte integral, que serían los detalles pequeños de la respuesta y, o sea, de la señal. Y bueno, aquí tenemos un saturador y al final, bueno, tenemos este voltaje de armadura de referencia que, bueno, bueno, en el esquema general se retroalimenta eh, eh, con el lazo de velocidad. Y bueno, acá tenemos un anti-in-up que, bueno, compara, que, bueno, este método en sí compara la señal de control deseada antes de saturar con la señal real después de saturar y la diferencia que representa, que es el exceso del actuador que no puede llegar, se retira inmediatamente a la acción integral. Esto acumula el error matemáticamente manteniendo bueno, el integrador dentro de sus límites físicos y reales. Y bueno, acá estas son las fórmulas por cuales se calculó KP, KI, que bueno, esto se hace se compara con una ecuación canónica, eh, y esta ecuación canónica se compara con los coeficientes eh, eh, de la función de transferencia de KPKI. Y bueno, y aquí uno haciendo la aritmética y despejando, saca los distintos valores. Y bueno, resolviendo los valores que nos metieron de KPKI fueron los siguientes para el control. Bueno, después pasamos a la velocidad, que bueno, este lazo este lazo regula la velocidad y bueno, su salida se convierte en eh, la referencia para el lazo interno que es bueno, la corriente armadura. Y bueno, tenemos KPKI, tenemos el anti-win-up y tenemos el operador, bueno, haciendo el método de de la eliminación de polos y comparando una ecuación canónica, bueno, se obtiene KPKI y bueno, estos fueron los resultados que nos dieron, reemplazando con los valores del cuadro que teníamos anteriormente y los criterios de diseño. Bueno, el lazo de corriente de campo es un lazo aislado que eh, bueno, nos crea bueno, con la corriente de campo de referencia y la real, nos crea un voltaje de campo que bueno, después se conecta al motor. Y bueno, el lazo de corriente de campo, el lazo de corriente de campo hace que podamos estar sobre la velocidad nominal base y bueno, y podamos trabajar a campo debilitado, eso sí sacrificaríamos el torque y aumentaría la corriente de armadura. Entonces tendríamos que, para eso sería, bueno, el control en sí. Eh, y bueno, cabe destacar que igual todo este análisis fue con el espaciamiento temporal y bueno, la frecuencia natural de la corriente armadura fue 1 partido en 10 de la frecuencia de conmutación y bueno,
El lazo de diseño de velocidad se diseñó 15 veces más lento que el de corriente y bueno, el de campo se diseñó 7 veces más lento que el de corriente. Bueno, y bueno, ya dejando esos criterios de diseño, bueno, nos pasamos al espaciamiento temporal, que bueno, aquí hay una nueva propuesta de diseño que bueno, es igualando la frecuencia natural de la corriente de armadura a la del lazo de campo y de velocidad. Y bueno, esto hace que eh, esta igualdad bueno, nos permite demostrar cómo el acoplamiento dinámico entre las variables hace que se produzca una inestabilidad en el sistema, generando oscilaciones que veremos en los resultados. Bueno, en grandes rasgos, bueno, el controlador de velocidad cambia la referencia de corriente mientras la corriente intenta acomodarse. Y bueno, esto produce que el sistema entre en confusión y se produzcan oscilaciones y inestabilidad. Y bueno, las oscilaciones bueno, serían amortiguadas, como se ven en el informe. Bueno, y bueno, haciendo los cálculos de KPKI, bueno, nos daría para todos los lazos de los siguientes valores. Bueno, para el cálculo de la velocidad rotacional máxima, bueno, se utilizaron esas ecuaciones de diseño, que bueno, es el circuito equivalente de la excitación separada, motor de corriente continua, motor de excitación separada. Y bueno, aplicando los parámetros del cuadro, bueno, se llegó a una velocidad máxima de 744 radianes por segundo. Y bueno, la implementación de MATLAB y Simulink, bueno, tenemos aquí el convertidor, bueno, ahora tenemos el motor, que sería la carga, y bueno, tenemos el VS que está conectado a un sistema de control de PWM bipolar. Y bueno, acá podemos ver las distintas variables que tenemos aquí, el torque, de esta armadura, y acá tenemos el torque de campo que viene de la señal de control. Y bueno, tenemos aquí cómo se compara esta señal con una señal triangular, donde comparamos la señal de control con una portadora triangular de 2 kHz. Y bueno, además de los controladores, bueno, que eso está aquí, que bueno, están en los lazos que incluyen anti-windowing. Buenas tardes, profesor. A continuación veremos el análisis de sensibilidades para los distintos casos propuestos. En este análisis se pone a prueba el desempeño del lazo de corriente de armadura con y sin chopper, con cambio entre 0 y a la corriente nominal y viceversa, utilizando frecuencia de 2 y 1 kHz en el caso de que tenga chopper. Podemos ver cómo la respuesta dinámica sigue fielmente la referencia, con un sobrepaso producto de que al cambiar la referencia el controlador va a intentar reducir ese error lo más rápido posible. Y lo mismo ocurre aquí cuando se pasa de la corriente nominal a 0 en la referencia. Intenta corregir el error rápidamente y tiene un sobrepaso y logra estabilizarse siguiendo la corriente de referencia. En cuanto a la conmutación, para 1 kHz el inductor se descarga más rápido, por lo que en comparación a la respuesta de 2 kHz se presenta mayor rizado, pero aún así ambas respuestas siguen la referencia. Y aunque si bien ambas respuestas siguen la referencia, podríamos concluir que es mejor utilizar una frecuencia mayor, en este caso la de 2 kHz, para disminuir ese rizado. En este análisis se evalúa el desempeño de los tres lazos aplicando un escalón de velocidad al 90% de la nominal en t igual 0,8. Al introducirse este escalón, la velocidad, o sea, la corriente de armadura aumenta para así aumentar la velocidad, y cuando llega esta a la referencia, la corriente, o sea, hay un pequeño sobrepaso y la corriente de armadura disminuye para así compensar esto y luego establecerse en t igual 1. Luego en 1,7